Ok, bueno, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Bienvenidos a este webinar tutorial consultivo de la unidad 2. Muchas gracias por su asistencia. Simplemente cedo la palabra a Alejandro Pacheco para que demos inicio a esta sesión. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Según las pruebas deberíamos estar funcionando. Aquellas personas para las que no funciona el audio, bueno, Iván y los colegas les van a estar ayudando, así que arrancamos la sesión. Vamos a ver, la sesión de hoy la estamos organizando como finalización del módulo en el que estamos sobre RIA, Rapid Integrated Assessment. Hoy por la mañana hemos hecho una sesión parecida con el equipo de habla inglesa y ahora pasamos con los participantes que están siguiendo las aulas en castellano. Entonces, la idea de este espacio es que nos sirva para aclarar dudas, preguntas que tengan, cualquier cosa que se les haya quedado. La forma que creemos que puede ser más práctico, y esta mañana ha funcionado muy bien, así que vamos a probar hacerlo de la misma manera y veamos qué tal nos va, es la siguiente. Hemos recogido una serie de inquietudes, preguntas, comentarios que nos han ido haciendo y que los tengo yo aquí más o menos catalogados. Y en paralelo, por supuesto, que más allá de los comentarios que tenemos nosotros recogidos, ustedes pueden añadir o hacer las preguntas que quieran. Entonces, probablemente la forma más sencilla es que yo me arranque un poco con algunas preguntas que tengo aquí, que las voy a ir leyendo, compartiendo y reflexionando sobre ellas, y en el proceso pueden añadir más preguntas y esto lo podemos hacer de dos formas. Si se sienten más cómodos escribiendo las preguntas, las pueden escribir. Y si prefieren elaborar la pregunta y tomar el micrófono, lo suyo sería que nos dijeran que quieren tomar la palabra y les habilitamos el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Entonces, sin más, yo me voy a arrancar con la lista de preguntas que tengo aquí. Había pensado en hacer una introducción, pero la verdad es que las propias preguntas llevan a los puntos que quería destacar, así que vamos a ir directamente. Empiezo y quizás para que sea más fácil para todo el mundo, lo que voy a hacer es copiar la pregunta aquí mismo, que así la podemos ver, a ver si sale. Ya, es un poco larga, pero bueno, está copiada en el texto por si les ayuda. Eh, la primera pregunta es de Carolina Ferreira y dice: a mí me parece interesante el RIA como punto de partida para una discusión más objetiva del proceso de implementación ODS en cada país. Sin embargo, mi miedo con la presentación de hoy es hasta qué punto tomar metas tan generales u organigrama de ministerios, si bien claramente refleja prioridades de gobierno tanto nacional como local, pueden reflejar problemáticas concretas y no quedar en lo puramente conceptual. Desde mi experiencia de trabajo con organismos internacionales, muchas veces el trabajo con metas es una expresión, es más una expresión de deseo que realidad concreta y palpable. Hemos mejorado mucho, pero mi atención alerta esperamos que sea un miedo o que no sea. El miedo es que la herramienta no sea, la reconozcamos como un medio y no como un fin en sí mismo. Creo que este desafío que tenemos que enfrentar todos. Entonces, aquí y más abajo hay otra pregunta que va en la misma línea, en realidad va desde otro enfoque, pero para mí corresponde la misma respuesta. Es lo primero y lo más importante y el primer mensaje que yo quería compartir y que ya lo dijimos en el webinar pasado. No pensemos que el RIA es un fin en sí mismo. El RIA es un habilitador de una discusión, es un medio. El RIA es un ejercicio y es importante, a veces nos cuesta aceptar esto, pero el RIE es un ejercicio imperfecto y no tiene que ser perfecto. Y ahí vamos a ver que hay otros comentarios que hablan de la subjetividad de la persona que analiza. Bueno, es muy importante que la persona que analiza defina los criterios que está utilizando para analizar, pero de nuevo es importante que pensemos que esto lo que hace es arrancar una conversación, ¿no? Y yo creo que ahora que estamos llegando al final del módulo de RIA, Saskia dice que no se escucha. ¿El resto de la gente escucha? Sí, acá te Vale, estamos perfecto. escuchando correctamente. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora que estamos llegando al final del módulo de RIA y vamos a arrancarnos fuerte con los combos, vamos a ver que el RIA permite seguir profundizando, ¿no? No nos asustemos cuando vemos que el RIA no nos dice todo lo que quisiéramos, cuando el RIA no nos dice cuál es la capacidad de un gobierno local o central para implementar, o no nos dice muchísimas cosas, no nos dice el RIA. El RIA nos permite
de un primer vistazo, Renata decía que no es rápido, pero la verdad es que es relativamente rápido. O sea, es muy demandante para la persona que está detrás haciéndolo, para el equipo que lo está haciendo, pero en un periodo más o menos corto podemos tener una primera imagen de en qué medida estamos o no estamos integrando los ODS en el marco de nuestro ejercicio de planificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un ejercicio muy poderoso. Aquí existen varias tentaciones. Una, existe la tentación de, lo voy a poner desde el punto de vista que lo decía Renata y después desde el punto de vista que nos preocupa más a nosotros en la región. Renata decía, ay, es que la gente va a decir no estoy al 100% y yo lo que quiero es estar al 100%. Y ya acordamos que eso era absolutamente imposible. Pero más grave nos parece a nosotros que los países se vean y digan, ah, yo estoy alineado a un 80%, ya está hecho, un 80% no es normal, ¿para qué me voy a preocupar? No, estar alineado a un 80% en realidad no significa nada. Por supuesto que significa, pero el objetivo no es cómo de alineado o no alineado sales en el RIA. Eso te permite, repito, arrancar una discusión, ¿no? Que tú estés alineado en el RIA significa que hay muchos elementos de la Agenda 2030 que ya están integrados en tus planes nacionales. Lo que quieres saber es cuáles no están. Es decir, ¿es que tu planificación nacional tiene un equilibrio entre dimensiones? ¿O tu planificación nacional está más bien priorizando fuertemente economía y se está quedando ahí? Entonces, y aquí lo voy a sumar al segundo punto que quería mencionar desde antes. El hecho de que el RIA sirva como habilitador de una conversación en los países de la región, y en nuestra región está avanzando yo creo que a muy buen ritmo, la reflexión que hay detrás es que la Agenda 2030 tenga o no tenga impacto en los países en los que trabajamos o en los países en los que vivimos, en gran medida es una expresión de la voluntad política y de la voluntad nacional. Entonces, si bien el RIA en sí es un ejercicio técnico, ya lo dijimos el otro día, la discusión de los resultados del RIA es una discusión política, pero sobre todo los siguientes pasos a partir de ahí, y que la Agenda 2030 se integre o no se integre, tiene mucho que ver con la voluntad política y con la construcción de este imaginario, ¿no? Y yo creo que aquí, y esto es algo que a lo mejor no lo hemos dicho suficientemente claro en otras ocasiones, pero la gran virtud de la Agenda 2030, más allá de, y vamos a entrar en los datos y en todo, pero la gran virtud de la Agenda 2030 es que puede, de alguna forma, cuestionar la hegemonía del PIB per cápita como única medida del progreso de nuestros países, ¿no? Entonces, el hecho de que vayamos mirando si un país está avanzando o no, no solo por el crecimiento económico, sino por si este crecimiento económico se traduce en redistribución, en que los chicos antes de los 5 años no mueran, en que las mujeres no mueran en los paritorios, en que haya acceso a educación igualitaria para todo el mundo, en que haya empleo decente. Toda esa amalgama de prioridades que van más allá del crecimiento por el crecimiento, es un cambio absolutamente crucial si es la forma, y parece que puede ser, en que vamos a medir cómo van avanzando los países, ¿no? Entonces, de nuevo, la voluntad política es un elemento absolutamente fundamental. Y el tercer punto, perdón, y paso a la siguiente pregunta, y creo que las siguientes preguntas no me voy a extender tanto. El tercer punto es, nuestra región el año que viene va a encontrarse con muchísimos de los países en ciclo electoral, ¿sí? Entonces, la Agenda 2030 es una agenda de mediano largo aliento. Estamos hablando de 15 años, ahora 13 años. Significa que por lo menos va a vivir 3 gobiernos distintos. El reto aquí consiste justamente en que sea una agenda de Estado y una agenda de país, ¿no? No una agenda de gobierno. Que también, por supuesto, sea una agenda de gobierno, pero que vaya más allá de ese ciclo electoral. Que trascienda el gobierno de turno y que además permee a los gobiernos locales y que además permee a los 3 poderes del Estado y que además, sobre todo, permee a sociedad civil y sector privado, ¿no? De forma que sea una agenda de país y que pueda lograr los objetivos con una mirada de 2030. A ver, paso a la siguiente pregunta. El RIA es una herramienta muy útil para una identificación rápida del alineamiento de la planificación nacional con los ODS. Es claro que el análisis y la metodología de esta herramienta es una limitante, pues es una identificación muy subjetiva y depende mucho del expertise del analista en los temas de planificación nacional. En el caso de Honduras se ha realizado una identificación inicial de las metas de los ODS en relación a los resultados esperados de la planificación realizada desde 2014.
cabe señalar que esta herramienta fue de aporte para esta identificación. Las limitantes, como toda observación y análisis de problemas, es la medición, definición y evaluación de los indicadores propuestos para alinear con las metas nacionales y ODS. Estas limitantes pueden ser resueltas con los proxies que se definen mediante una consulta técnica a las instituciones responsables de la ejecución de dichos indicadores. Bueno, y sigue con un último punto. A ver, veo que están poniendo preguntas aquí a la izquierda. La verdad es que mis capacidades de multitask dan para lo que dan, así que si les parece, yo primero voy a seguir con las que ya tengo y después me voy a pasar a las que están apareciendo aquí en el panel de izquierda escritas. Entonces, voy a ir un poco rápido por estas. Ya lo hemos respondido, esta de alguna forma hemos respondido, ¿no? Sobre el tema del expertise del analista. Aquí el ejercicio justamente consiste en que todos los que estamos en la región haciendo RIAs, y de ahí este curso, tengamos criterios similares a la hora de hacer este análisis, pero de nuevo, no nos enfoquemos tanto en lo que sale en el RIA, que es imperfecto, como en todo lo que va a abrir, todas las puertas que va a abrir detrás para el análisis. Y no hay por qué encerrarse en que mi resultado de RIA ha dado tal. Ok, a lo mejor hemos dejado tal documento de planificación fuera que era importante, hay que ver después cómo es el elemento de planificación. En la práctica es un elemento de ejecución y tiene mecanismos de financiación, ¿no? Entonces ahí empieza el resto de la discusión. Como ya se ha mencionado en los webinars y en los documentos de apoyo de República Dominicana, hay bastantes preguntas de República Dominicana. Hay una primera que habla de que... sí, ya. Aquí hay una primera que, más allá de hablar de la Agenda 2030, habla de algo muy particular, que es las compras públicas y el acceso de las pymes a participar en las compras públicas, ¿no? Y tenemos respuesta de San Martín en Argentina y de nuevo respuesta de, creo que era más de República Dominicana. Esto probablemente sea una línea muy importante de trabajo en la mayoría de países, y cuando empecemos a revisar, en algunos ya estamos haciéndolo, las estrategias nacionales, las grandes prioridades, las líneas de intervención, definitivamente que las compras públicas y el derecho o la capacidad o el hecho de guardar un porcentaje de las compras públicas para que sea accedido por las pymes tiene un potencial enorme. Se compartía ahí un paper de Conquito, nosotros hemos trabajado muchísimo con Conquito. Yo manejé durante mucho tiempo el programa de desarrollo de proveedores que ahora está en Ecuador y lo estamos trabajando justamente con la alcaldía. Lo estamos trabajando en El Salvador, lo estamos trabajando en Honduras, en Colombia, en Haití, lo exportamos a Pakistán, de Pakistán, bueno, es el punto, no me quiero extender en esto, el punto al que quiero llegar es, y aquí de nuevo la lógica de las intervenciones que van más allá de una sola dimensión, voy a añadir una segunda nada más, y podríamos aquí hacer un ejercicio bastante extenso y se habla de formalización y de todo. Las compras públicas, marcando un porcentaje para pymes, son una iniciativa genial, que a veces tiene unos problemas enormes porque muchas veces los gobiernos tienen ciclos de pago de hasta 180 días o 200 días y las pymes se descapitalizan, ¿no? Entonces, esos programas, cuando más satisfactorios son cuando van acompañados, por ejemplo, de otras herramientas como puede ser un microfactoraje, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, sí, yo creo que esta va a ser una línea de trabajo interesante, de nuevo, un poco concreta, pero la idea es ir de análisis intersectoriales a ir viendo cuáles son los tipos de intervenciones que podrían desatarse. Ahora, esto lo vamos a ver mucho más en detalle cuando estemos ya en la siguiente etapa del curso, ¿no? En el siguiente módulo. En el caso de Uruguay, la Agenda 2030 ha comenzado a dialogar con las políticas públicas y en lo particular con los programas definidos en la Ley de Presupuestos. Esto es importantísimo. Ahí me voy a detener ahora un momento. Un primer ejercicio ha sido la asociación de cada uno de ellos con los ODS. Desde el punto de vista institucional, a través de una resolución presidencial, se ha conformado un grupo liderado por la Oficina de Planeamiento y Presupuestos e integrado por el INE y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Asimismo, Uruguay presenta su High Level Political Forum, el Voluntary National Report. De todas formas, queda pendiente la priorización necesaria de los objetivos. Aquí vamos a ver. Ya vimos esto con el tema del RIA, ¿no? En algunos casos vamos a poder hacer el RIA solo con documentos de planificación y depende de cómo funcione el país que estemos analizando, puede que lleve asociado un presupuesto o un paquete de inversión. Esto que nos dice que en algunos países el RIA ya nos va a dar luces sobre la implementación y los medios de implementación y en otros países no.
El riesgo más grande que hay es justamente que el ejercicio de planificación esté desconectado, digamos que el Ministerio de Planificación o como se llame cada país, tenga un proceso desconectado del Ministerio de Economía, Finanzas o Hacienda, como se llame en el país que corresponda. Y entonces haya una planificación que tiene una mirada integral y demás, pero esta no se traslade a los medios de implementación. Esto, de nuevo, puede que el RIA nos lo diga o puede que no, depende de qué documentos y de cómo funciona el país en cuestión. Entonces, de nuevo, el RIA va a abrir esta discusión, pero vamos a tener que seguir con el resto del ejercicio para poder ver cómo se atienden estos temas que son absolutamente vitales, ¿no? Aquí hay un comentario sobre el tema de la voluntad política que ya mencionábamos antes y es vital en todas las instancias, y el tema de que seguramente el proceso del RIA y de sensibilización de mainstream va a haber que repetirlo en varios momentos de la vida de un país, ya que el cambio de gobierno va a poner en duda la continuidad. En algunos casos puede que haya cambios brutos y entonces hay que ver cómo se mantiene una política, una prioridad de largo aliento y que no responda solo a la coyuntura, que también hay que atenderla, por supuesto. Ya. Considero que el RIA es una herramienta muy útil, todo el inicio puede ser el Plan Nacional de Desarrollo, lo que daría una primera en la aplicación del RIA. Ok, entonces, aquí había una pregunta al final, un momentito. Profundizar el análisis de la herramienta RIA a nivel de planes sectoriales. Aquí, esta es la otra parte importante. Profundizar el análisis con la herramienta RIA a nivel de planes sectoriales es más complejo por la necesidad y dificultad de la coordinación interinstitucional a fin de resolver las duplicidades o inconsistencias entre los planes sectoriales. Lo anterior indica que el RIA, además de permitirnos ver el grado de alineación del plan nacional con los ODS, ayudaría a lograr la consistencia entre los planes nacionales de diferentes niveles. Exactamente. De nuevo, esa es la parte más importante del RIA, que vamos a empezar un discurso, más que un discurso, un diálogo entre diferentes instancias de gobierno, diferentes ministerios, articulación horizontal, articulación vertical, y puede servir justamente para ayudar en ese ejercicio de que tenemos que ponernos de acuerdo. Y aquí vuelvo al primer comentario que teníamos del riesgo de que esto sea un ejercicio puramente teórico y en las nubes. No, esto es un punto de partida de una conversación que con otras herramientas que vamos a ir viendo más adelante en este mismo curso se tiene que convertir en algo que se ve resultados en el territorio de un ejercicio de articulación horizontal, vertical y el ciclo de vida. Pero hay que primero arrancar ese diálogo, ¿no? Hay que primero empezar a tener temas en común de los que podemos hablar para darnos cuenta de que efectivamente quizás podríamos hacer las cosas mejor si nos habláramos y si planificáramos en conjunto y si pusiéramos la problemática a resolver en el centro del análisis y no mi mandato sectorial o institucional, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. El río Forrestán es muy interesante, ¿verdad? Creo que la selección de metas que se hizo, ya, el RIA en República Dominicana podía haber sido mejor hecho y parece que algún documento de planificación se quedó por fuera y se recomienda volver a hacerlo. Si el gobierno quisiera, por supuesto que se puede hacer. El RIA, aparte de innovar y de contar con un marco institucional, de manera explicaciones. Es necesario garantizar una financiación pública. Ya lo hemos atendido antes también, es un tema absolutamente prioritario. Ya. Con esto doy por respondido de alguna forma la mayoría de inquietudes que teníamos que venían que nos habían llegado antes de esta reunión. Ahora déjenme que vea si consigo aquí en el panel de la izquierda empezar a recuperar las preguntas. La diferencia entre alineamiento parcial o total puede ser ya un punto más a compartir. Aquí estoy leyendo una intervención de nuestro colega Javier Muñoz. Javier, que está en el Regional Hub en Panamá, está tomando el curso también, pero para la parte de RIA es un alumno aventajado porque de hecho ha estado acompañando la elaboración de varios RIAs en la región, ¿no? Entonces, y nos ha ayudado también en el armado justo de este módulo. Entonces, si en general yo recomiendo que se apoyen entre pares, en este caso, si no se apoyan ustedes, me apoyaré yo seguramente en Javier si hay algunos temas concretos de este ejercicio. Pero vamos a ver. A ver que vea, exacto. ¿Cómo llegan las esferas altas? ¿Cómo trabajan tus... Ok, me estoy perdiendo una pregunta aquí, un momentito, que tiene que haber una pregunta anterior. Es que entre lo del micrófono y las preguntas
No se crean que es tan fácil seguir aquí. Ok, voy a asumir que me estoy perdiendo una pregunta y si la persona que la ha hecho quiere rehacerla, quedo disponible. Lo tomo desde la pregunta de Pamela Chile que dice, ¿cómo llegan a las esferas altas? ¿Cómo trabajan con las otras organizaciones internacionales como OCDE, UNASUR, etcétera, que tienen fines similares? A ver, aquí estamos muchísimas organizaciones queriendo apoyar a los países, porque al final la agenda no se va a dar en las instancias regionales o globales. Ahí podemos compilar y discutir y orientar y acompañar, pero la agenda se da en los países y todavía más concretamente en los territorios, ¿no? Y aquí un reto muy importante para nuestra región es la capilaridad del Estado, a dónde llega el Estado y a dónde no llega, que es parte del problema que tenemos de desigualdad. Entonces, organizaciones como OCDE, UNASUR, diría más, CEPAL, el resto de agencias del sistema de Naciones Unidas, CELAC. ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, nos solemos juntar en determinados foros, algunos los organizamos de forma conjunta, otros los organizan unos y nos invitan otros. La CAF, por ejemplo, ¿no? Para financiación. A mí me toca darle una charla a la CAF dentro de un mes, me parece que es justamente para que les podamos apoyar, para que entiendan mejor algunas cosas de la agenda que todavía no saben, para que también vean cuáles serían prioridades de los países de la región que quieren financiar en función de los apoyos que estamos dando. La SEGIP nos está pidiendo que organicemos algo conjunto en septiembre en España, y con la CEPAL tenemos el foro ministerial, hicimos el foro de desarrollo sostenible en abril y tenemos el foro ministerial a finales de octubre, ¿no? Con la OCDE venimos trabajando desde hace como 2 o 3 años cuando empezamos con el análisis multidimensional de los países. Entonces, esto en realidad con DESA también, que no es tan conocido en los países mismos, pero DESA es un elemento muy importante de análisis desde el Secretariado de Naciones Unidas. Aquí lo que hay es muchas personas con gran gran voluntad tratando de identificar herramientas, crearlas, apoyar. Con el centro de formación también vamos a hacer algo conjuntamente, tenemos que definir la fecha, creo que era a finales de noviembre. Entonces, ¿cómo se trabaja esto de manera conjunta? Bueno, como todo, con mucha voluntad, pero la agenda la verdad es que invita a ello, y yo no sé si vieron, pero el secretario general el 30 de junio hizo pública un informe de propuesta de reestructuración del sistema entero de Naciones Unidas, y la Agenda 2030 estaba a la cabeza de toda la reforma, ¿no? Entonces, la verdad es que los incentivos para que esta agenda se trabaje de forma apropiada están ahí. Pregunta, al hacer un RIA a nivel subnacional, ¿qué tan importante o determinante es considerar el marco de referencia del nivel nacional y del gobierno central? Porque se entiende que el análisis debe ser en la planificación regional o municipal. Miren, por ejemplo, Quito, la Municipalidad de Quito nos estaba pidiendo que hiciéramos un RIA en Quito específicamente. Eh, el gobierno de México nos está diciendo que, puesto que México es un estado tan federal, que bien ellos tienen su Consejo Nacional de ODS y están tratando de apoyar a los estados para que los estados creen sus propios consejos estatales de ODS. Pero al final después, de nuevo, la agenda se va a dar en los municipios. Entonces el mecanismo que el gobierno de México tiene para transferir recursos, que se llama FAIS, tiene una serie de guías y están viendo si hay un trabajo para adaptar estas guías para que se enmarquen dentro de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de trabajar con los municipios. En algunos casos puede ser haciendo un RIA, en otros casos puede ser sin el RIA, pero trabajando con los mecanismos de financiación. De nuevo, el RIA es un arranque de una conversación muy importante. Se puede hacer a nivel municipal, se puede hacer a nivel nacional, y va a depender. No podemos ser prescriptivos, no es sí o no, pero si hay interés en hacerlo a nivel municipal, es muy recomendable, ¿no? O a nivel estatal. ¿Es conveniente hacer primero un RIA nacional o un RIA subnacional? Si es conveniente primero uno u otro, miren, de nuevo, esto es un caso por caso. Evidentemente, tener un RIA nacional te da una mirada más abarcadora, ¿no? Y normalmente, ¿qué pasa? Que algunos países, la mayoría de países, tienen algunos documentos que no son solo el plan de desarrollo del gobierno para los próximos 4 años. Tienen una visión 2030 o horizonte 2030, algunos van al 2032, pero la mayoría están en 2030. Entonces, ese documento, que es muy útil para el RIA como un documento más, pero como un documento guía.
ese documento rara vez uno lo ve en los niveles subnacionales o municipales, ¿no? Es muy raro que un municipio tenga, lo hay, pero no es tan habitual que un municipio tenga un documento que dé una mirada de 2030. Entonces, el hacerlo a un nivel nacional tiene esa mirada abarcadora. El hacerlo a un nivel subnacional, digamos, local o municipal, si hay un municipio que está con las pilas puestas y de verdad quiere arrancarse con la Agenda 2030 y quiere este insumo para que le permita orientarse, puede ser absolutamente pertinente, así todavía no hayamos empezado al nivel nacional, ¿no? Pero evidentemente lo que es importante entender de la Agenda 2030 es lo que hablamos de la articulación horizontal y vertical. Entonces, los gobiernos locales, primero, depende del país, tienen mayores o menores atribuciones. En su favor tienen que están en el propio territorio, que están mucho más próximos a la realidad de la ciudadanía, ¿no? El ejercicio es mucho más real, pero en muchos casos dependen del gobierno nacional para poder avanzar cosas que son estructurales y vitales. Pregunta, ¿la metodología RIA requiere inicialmente evaluar si las metas del Plan Nacional o nombre equivalente se alinean con algunas de las metas de los ODS? Ahora bien, difícilmente encontraremos redactadas las metas de los objetivos del Plan Nacional exactamente como se presentan las metas ODS, salvo que la elaboración de dicho plan. Entonces, pregunto, ¿existe algún instrumento o herramienta elaborado por el PNUD que nos guíe o dé tips que hagan menos subjetiva nuestra evaluación y calificación del grado de alineación total o parcial entre las metas del país y los ODS? No. La respuesta es no. Y le voy a, si Javier en un momento dado, Javier, voy a barrer que me quedan algunas pocas preguntas aquí, pero si luego quieres añadir a esto, me parece fenomenal. De nuevo, el tema es definir unos criterios y el ejercicio que estamos haciendo aquí conjunto es que podamos entender cuáles son los criterios que estamos utilizando y la idea es el equipo que nosotros siempre ponemos para ya sea elaborar el RIA o ya sea hacer Quality Assurance o ya sea acompañar, es el mismo equipo que tiene unos criterios de forma que haya consistencia, ¿no? Pero acordémonos, de nuevo, que esta es una discusión que se arranca, no importa si sale 80 o 75, no importa si sale 35 o 42, eso es anecdotal, ¿no? La importancia es que haya cierta consistencia en el ejercicio y para eso hay que definir los criterios. ¿Dónde podemos encontrar esta experiencia? Me refiero a la que hablaban de las compras públicas y las pymes. Bueno, pueden encontrarla. Yo el caso que conocía mejor era el de México, pero el artículo que nos han compartido, que estaba en el foro, era de Conquito. A ver si tengo todavía el enlace abierto. No, ya lo cerré, pero por favor, a la persona que tenía, o habría que ir al foro a buscarlo, o la persona que lo ha compartido, ya sé, lo voy a tener aquí. Si me dan solo un segundito, lo puedo compartir. No, también cerré el otro documento. No, pero bueno, aquí entre pares había mucha gente que había visto este documento. Había sido compartido por alguien, me parece que de Argentina, creo, pero se estaba centrando en el análisis de Ecuador. Además de pymes en República de Ecuador y de Quito en concreto. En República Dominicana las compras públicas desarrollaron un marcador de género y están incentivadas a que las mujeres participen en las compras públicas. Sí, esta contribución de Leticia, yo me imagino que aquí se refiere al Gender Seal, que el caso de República Dominicana es un caso súper reconocido, vinieron aquí a Nueva York y los premiaron, ¿no? Efectivamente, ahí entraría otra dimensión importante dentro de este ejercicio de inclusión, ¿no? Y de aquí esta mirada, que no tengamos una mirada parcial, sino que nos podamos permitir analizar el problema en su complejidad y tratar de abordarlo desde múltiples frentes. Entonces, imaginemos si, además de ser un programa de pymes, en el que las pymes tienen acceso, se incentiva y se da un espacio especial para aquellas donde la persona que lidera la empresa es una mujer o que tiene una alta participación de mujeres entre los empleados, ¿no? No se escucha, hemos tenido buena experiencia con las públicas en República Dominicana. Sí, República Dominicana, México tenía un programa muy grande. Hola Virginia, por favor, pues nada. Hola, buenas tardes. En el material de la unidad 2 se presenta un documento que contiene una tabla de las interconexiones entre las metas de ODS. ¿Qué metodología fue utilizada para llegar a este ejercicio? Los resultados presentados en la tabla provienen de una matriz de correlación de indicadores de metas. Caro Rivera, ¿no tendrás la capacidad de poner el enlace de lo que te refieres exactamente para que pueda ver cuál de los ejercicios es y de ahí podemos responder?
Si puedes copiarnos aquí el enlace, le echamos un vistazo rápidamente. En el caso de PNUD Uruguay hemos hecho un ejercicio de unidad 2 de manera conjunta con lo que puede dar utilidad. Generamos una serie de reflexiones muy interesantes. Muchas gracias, Virginia. José Francisco Nover, de los mecanismos de diálogo y desde la perspectiva interinstitucional está el caso de las entidades de fiscalización superior de América Latina y el Caribe a través de la Organización Latinoamericana y el Caribe, o la FEPS, que han iniciado una serie de programas de fortalecimiento de capacidades para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 desde la perspectiva de fiscalización, control y auditoría externa. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre ellos? Mira, José Francisco, voy a mirar este documento porque la verdad es que no estaba familiarizado. Hay una cantidad de información en estos momentos. Acabamos de terminar casi 2 semanas de High Level Political Forum y hay una cantidad de documentos, herramientas. Entonces voy a mirar qué hay ahí, pero en principio la temática es súper interesante. Van a ver a lo largo del curso que nosotros estamos viendo unas cuantas herramientas que tienen que ver con el tema de financiación, ya sea DFA, ya sea microsimulaciones fiscales. Hay una serie de herramientas que se están elaborando. Incluso hay una iniciativa a nivel global que en América Latina está en algunos países que se llama Tax Inspectors Without Borders, TIWB, que lo que hace es ayudar a los gobiernos que en algunas ocasiones su personal o sus funcionarios no tienen tantas capacidades como lo tienen las personas que trabajan en las grandes multinacionales que se dedican a tratar de encontrar mecanismos para evadir el pago de impuestos. Y entonces Tax Inspector Without Borders está trabajando también mucho en tratar de aumentar la capacidad recaudatoria de los países, justamente porque ya se ha dicho que entre los medios de implementación para la Agenda 2030 y más en los países de renta media, el presupuesto nacional va a ser la clave, ¿no? Entonces hay que ver cómo se puede generar un poco más de respiro en el espacio fiscal. Óscar Díaz, se habla de criterios a emplear al momento de realizar RIA. Me parece muy bien que se hable de ello, pero ¿cuáles son esos criterios? Ok, entonces son las 3:37. Voy a terminar, espero las próximas 3 o 4 preguntas y le paso a Javier la palabra para que nos cuente muy prácticamente cuáles son, yo creo que hay unas decisiones que se han tomado que son interesantes, pero preferiría que Javier las contara sobre cómo deciden si es fully aligned o partially aligned. Y de nuevo, yo creo que la frase de que nada de esto está escrito en piedra es importante. Es decir, los criterios que hemos tomado nosotros en la región no tienen por qué ser necesariamente los criterios con los que todo el mundo comulgue, pero son criterios que a nosotros nos ha permitido ir avanzando en este ejercicio, ¿no? Roberto Céspedes, ¿se hace un RIA en un municipio que tiene un plan de desarrollo bastante ambiguo? A ver, un RIA se puede hacer. Evidentemente, cuanto más ambiguo, menos detallado, más genéricos sean los documentos de planificación, más difícil va a ser tomar decisiones y justamente decir si hay fully o partially alignment, ¿no? Y en ese sentido, bueno, cabe el riesgo de nuevo de que el ejercicio en sí, en ese caso, tenga relativamente poca utilidad. De nuevo, servirá para arrancar determinadas conversaciones como justamente cómo se podría mejorar el siguiente plan de desarrollo, si se quiere reevaluar o con qué otros elementos se complementa. Por ejemplo, se hacen una serie de hojas de ruta mucho más concretas, pero bueno, puede servir de nuevo como trigger, como disparador de otros procesos que son necesarios, ¿no? Bien, perfecto. Aquí han compartido el documento de Conquito. Muchísimas gracias. Hola, el enlace al que me refiero. Ok. Ahora vamos a ver eso. Gracias. En la experiencia realidad implicado modificar metas establecidas en la estrategia nacional. Perfecto. Muchas gracias. Voy a mirar este último enlace que nos han compartido. En lo que lo miro, que necesito unos minutitos. Javier, te pido por favor que compartas un poco la experiencia de definir los criterios y cómo lo hemos estado haciendo en la región, por favor. Te voy a quitar el mute. Un momentito. A ver. Hola, Javier. ¿Puedes hablar? Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Hola, buenas tardes, muchas gracias Alejandro. Y bueno, yo quiero más o menos completar lo que estaba diciendo Alejandro o basarme en lo que él estaba diciendo porque creo que es relevante lo que él dice en la parte de
o sea, el ejercicio de RIA es una cosa cualitativa, es una cosa imperfecta, es una cosa que el objetivo es para empezar una conversación con el país. El país te va dando los documentos que puede en ese momento, te los va dando entre el país y la oficina, y hay veces que te dan documentos que aplican, hay veces que son documentos que son políticas, planes que están a punto de aprobarse, leyes. O sea, que hay la naturaleza de los documentos a analizar muchas veces es muy diversa. Entonces, está bien analizarlos, está bien sacar los porcentajes de alineamiento, pero básicamente la parte relevante es hablar luego de qué brechas ha habido, dónde están los aceleradores, cuáles son brechas que son relevantes. Por ejemplo, antes ponía, si estamos en un país insular que no ha considerado lo de S14 de océanos, es una brecha muy grande. A lo mejor es mucho más importante que irnos a ver si ha cumplido el objetivo 8.3. Entonces, eso sería por un lado, que por supuesto es para dar una conversación. Por otro lado, lo que decía Alejandro también, de que bueno, que ahora mismo lo que voy a contar es lo que hemos hecho hasta el momento con nuestra casuística en América Latina y Caribe, más en Caribe que en América Latina, en los análisis de RIA que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho lo hemos hecho básicamente la mayor parte de los RIA los ha dirigido, del análisis RIA los ha dirigido Gonzalo Pizarro, también algunos los ha llevado Almudena, Fernández y así otra gente del equipo del Buró de América Latina. Y entonces lo que hemos hecho es, bueno, tenemos que analizar esto, tenemos que tener un criterio. Entonces el criterio que hemos acordado era criterio por una parte de contenido y por otra parte de compromiso. Entonces, a nivel de contenido, podemos irnos, por ejemplo, a la meta de ODS 1.4, que si quieren la puedo copiar para que todo el mundo la lea. Estoy en ello. Bien, entonces, lo que dice esa meta es, a nivel de contenido, no dice solamente reducir la vulnerabilidad de la gente. Dice la vulnerabilidad de la gente con respecto a recursos económicos, acceso a propiedad, acceso a recursos naturales, tecnologías y servicios financieros, entre, por ejemplo, la financiación. Ahí podríamos decir que a nivel de contenido, esa meta en particular está dividido como en 5 o 6 partes. Entonces, hay veces que un plan puede estar hablando de muchísima protección sobre acceso a tierras, pero a lo mejor no está hablando de acceso a crédito para personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ahí, a nivel de análisis, estaríamos diciendo que sí, está cubriendo la parte de land tenure, está cubriendo la parte de acceso a tierras, pero no está cubriendo la parte de acceso a financiación, que en algunos países puede ser una brecha importante. Eso por un lado. Y por otra parte, también está la parte de compromiso. Ustedes verán cuando estén haciendo un RIA, cuando estén analizando planes de desarrollo, depende según si es un plan sectorial o un plan más macro, un plan a lo mejor nacional, una visión 2030, verán que hay veces que especifican que las metas es reducir la pobreza en un 5%, por ejemplo, o reducir a la mitad la pobreza, que eso sería la meta ODS 1.2. Pero en cambio hay otros que van a decir que van a aprobar el plan de pobreza o van a aplicar la ley que es para reducción de pobreza. Eso en sí no tiene la misma sustancia que decir que van a bajar este porcentaje, el nivel de pobreza. Entonces, se tiene que tomar, por un lado, el contenido, si cubre, por ejemplo, el acceso a tierra y todo eso, pero por otra parte, se tiene que contar el compromiso. Si está diciendo que va a hacer un plan o está diciendo que va a conseguir un objetivo particular. Entonces, combinando el contenido y el compromiso, podríamos sacar, cuando tenga casi todo el contenido y un gran nivel de compromiso, por ejemplo, un objetivo claro con porcentaje o con una meta de nadie se queda sin entrada en los hospitales, por ejemplo, eso ya sería una meta cubierta totalmente. Si no cubre todo el contenido o su compromiso es menor, por ejemplo, decir que van a aprobar una ley sobre algo, eso entonces sería alineamiento parcial. Eso es el acuerdo que hemos tenido acá en los RIAs de América Latina y Caribe. Pero bueno, se podría acordar otra metodología y así, o sea, estamos avanzando conforme lo tenemos con otros países. Over. Muchísimas gracias, Javier. Quisiera saber
si, porque veo todavía alguna pregunta de los criterios que se han utilizado, si esta explicación de Javier nos deja... Perfecto. Estamos ya satisfechos con la respuesta, hemos entendido cómo se ha definido el criterio de fully partially aligned y cómo lo estamos utilizando. Estamos cómodos y tranquilos con esa parte, ¿sí? Ok, voy a asumir que sí. Bien, perfecto. Casimira, muchas gracias. Entonces, fenómeno, muchas gracias Nicolás, María, muy bien. Voy a volver a la pregunta que había dejado pendiente antes, que era la pregunta sobre la identificación de balance entre las tres dimensiones de la Agenda 2030, la tabla 5, ¿no? Que me imagino que todos han visto. Si no la han visto, copio aquí el enlace por si acaso. A ver, aquí voy a decir varias cosas y creo que son complementarias. Si se fijan, voy a empezar por lo que nosotros conceptualizamos. Si se fijan, el logotipo del curso virtual, a ver que lo vea. Tengo tantísimas ventanas abiertas que ya no sé dónde tengo nada, pero... Hasta ver. Bueno, no les puedo decir dónde, pero si les digo el logotipo lo van a ubicar. Exactamente, el cubo de Rubik. La idea del cubo de Rubik, muchas gracias José Alejandro, es justamente, yo creo que todos o hemos jugado o conocemos el cubo de Rubik, ¿no? Es justamente el hecho de que uno mueve una piecita y no mueve una piecita, mueve todas. Nosotros no vamos tan allá en la Agenda 2030, es decir, no decimos que uno trabaja en uno de y trabaja automáticamente en los otros 16, pero sí normalmente se van a ver afectados otros 5 o 6 con una intervención bien hecha de forma articulada, ¿no? Entonces, en el arranque de esta agenda hubo varios ejercicios para tratar de ver cómo eran estas interconexiones. Y hubo un ejercicio que en su día yo creo que lo lideró DESA, que publicaron un paper original, que básicamente tenía una imagen de tipo conexiones neuronales, ¿no? Uno se imagina un puntito aquí, le salen varios puntos, conecta otros varios puntos y sigue. Esa asociación que se hizo no era una asociación de correlaciones, ni regresiones, ni nada parecido. Era casi una asociación gramatical, que es un poco lo que vemos en esta tabla, ¿no? Es decir, es una asociación gramatical compartido con una asociación de conocimiento, ¿no? De expertos que hay detrás que pueden decir si ciertos temas están vinculados a otros y si tienen una relación positiva o negativa. Entonces, esta tabla de alguna forma muestra ese ejercicio. El ejercicio de correlaciones, regresiones y ver cuáles son las relaciones, nosotros sí lo hicimos para el informe y lo tenemos, y por supuesto que lo hicimos inicialmente para los 188 países del mundo, y vimos que algunas acciones tenían correlación positiva con respecto a otros, otra negativa y otros no tenían ningún tipo de correlación, ¿no? Primero, no creemos que esto sea definitorio, y segundo, estamos convencidos de que no necesariamente va a dar los mismos resultados en un país que los resultados que da globalmente. Pero en todo caso, lo que sí se veía es que, por ejemplo, si uno hacía este ejercicio contra crecimiento económico, uno podía ver, o las variables asociadas, o las metas asociadas al crecimiento económico puramente, uno podía ver que hay temas que nosotros en el informe llamamos low hanging fruits, que se puede solucionar con crecimiento económico, es decir, que el crecimiento económico tiene un impacto positivo en ellas, otros que tienen un crecimiento negativo en función del crecimiento económico que estamos teniendo, ¿no? Por eso digo que depende del país, pero muchos países que su crecimiento está basado, por ejemplo, bueno, de hecho, prácticamente todos los países, el crecimiento económico que tienen hoy por hoy es insostenible y caen en el cuadrante en el que están haciendo más daño ambiental del que sería básico para poder tener un crecimiento sostenible. Solo hay en nuestra región, creo que era un país y no me puedo acordar ahora de cuál, pero tenemos esa gráfica y esa tabla y yo creo que va a salir más adelante en el curso, la vamos a compartir. El punto es que el ejercicio de correlaciones y regresiones que hicimos a nivel global hay que hacerlo a nivel país y no hay que tomarlo como la verdad, hay que tomarlo
Es que ¿saben qué pasa? Que cuando me pongo a entrar en esto, vamos a entrar en el siguiente módulo, que es el de combos, porque esto es la parte de la teoría del cambio. Cuando estamos hablando de la teoría del cambio, el análisis de métrica cuantitativa, la parte del diálogo y la integridad de la agenda. Entonces, no quiero meterme demasiado ahí porque nos vamos a confundir hoy con ese tema. Lo que quiero decir es que incluso si uno hiciera un ejercicio de regresiones y correlaciones, que lo hemos hecho, esa información, que es muy importante, es orientadora, no es determinante. Ese es el mensaje que quiero compartir. Y en todo caso, que la tabla que había ahí es una tabla que hace un ejercicio de asociación, incluso sin necesariamente haber hecho regresiones y correlaciones en todos los casos. Espero que eso responda a la pregunta. Ok, Javier, Patricia tiene una pregunta más para ti, pero como he visto que la mayoría de la gente ya tenía clara esta parte, y a Patricia la tienes a unas pocas oficinas de distancia, quizás es mejor que ustedes dos sigan esta conversación, ¿no? Porque no quiero volver a abrir el debate cuando ya hemos llegado a un punto de casi consenso. Si no hay, son las 3:51, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Voy a dar un minuto por si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta más. Y por favor, si alguien quiere hacer la pregunta con el micrófono abierto, solo tienen que decir que prefieren hacer la pregunta hablada, quitamos el mute y damos la palabra a la persona que quiera realizar la pregunta. Así que solo déjennos saber, y si no escuchamos nada más, lo que les puedo decir es que hasta aquí llegamos con este módulo de RIA, que la idea, y aquí me tomo una pregunta que nos han hecho en la mañana, la idea es, hasta ahora, los RIAs de la región, siempre que ha habido una misión MAPS, no sé si me has escrito María Rosa. No, María Rosa, pero te voy a pasar el micrófono para que hagas la pregunta, porque va a ser más rápido. Y los resultados del RIA para México, ahora respondo a esa que está pendiente. El RIA, digamos, siempre que hay una misión MAPS, y aquí asumo que todos sabemos lo que es una misión MAPS, porque si no, no estamos leyendo los materiales, así que eso no voy a detenerme. Siempre que hay una misión MAPS, hemos hecho un RIA antes. Entonces, el RIA como preámbulo, de nuevo, para abrir esta discusión antes de una misión MAPS, tiene un valor muy importante. Hemos hecho RIAs también sin misión MAPS, justamente el caso de México, ¿no? En México hicimos un RIA, pero no hicimos la misión MAPS. El RIA de México, que lo tienen en custodia Gonzalo y Javier, hay que ver si se puede compartir o no, porque son documentos del gobierno, ¿no? No sé si había ahí algún tema de compartir o no, pero eso, si quieren, nos ponen un correíto, por favor, a Gonzalo y a Javier, y me ponen a mí en copia y le damos seguimiento. Entonces, el RIA puede existir como preámbulo de una misión MAPS, o puede existir simplemente para arrancar ciertas discusiones, así no vaya a haber una misión MAPS, pero sirve también, ¿no? Los resultados del RIA son públicos. Como he dicho, no necesariamente. Hay países que lo quieren hacer públicos, hay países que no. A ver, aquí hay que entender. En principio, una vez entendido bien en qué consiste el ejercicio de RIA, no habría ningún problema en hacerlo público. Pero ¿qué pasa? Perdón. Antes de hacer esa respuesta, quiero añadir una cosa más. Entonces, hasta ahora, los RIAs que hemos hecho, los hemos hecho, como decía Javier, in-house, con nuestra propia gente. Lo que queríamos hacer con este módulo de RIA aquí era tener una masa crítica mucho mayor de gente que tiene la capacidad de elaborar un RIA. Entonces, puede ser que algunos de ustedes en sus respectivos gobiernos digan, yo quiero hacer el RIA, o yo quiero rehacer el RIA, en el caso de República Dominicana, por dar un ejemplo, ¿no? Perfecto. Y en ese caso quizás quieran apoyarse en el equipo de PNUD que ha hecho tantos RIAs para hacer la parte de Quality Assurance. Puede ser que algunos de ustedes trabajen en academia, universidad, que sean consultores, y que podamos ocuparlos para hacer algunos RIAs en algunos países, y de nuevo el equipo de PNUD haría la parte de Quality Assurance, y esto siempre se hace bajo el liderazgo del gobierno. Ahora, ¿cuál es el tema? Como han visto, el RIA hay que comprenderlo, ¿no? Y si no se comprende puede dar lugar a malas interpretaciones. Para nosotros en la práctica, puede haber un RIA en otra región que muestra una alineación del 55%, y un país que tiene una planificación muy parecida, a lo mejor en nuestra región muestra una alineación del 75%. No importa tanto mientras haya habido consistencia en la medida de la alineación de cada una de las metas. Porque en ese sentido, ok, en un lado parece que está más alineado y en otro parece que menos, pero como decía Javier, lo grave no es
si estoy alineado en un 70 o en un 65. Lo grave es si para temas prioritarios, no voy a nombrar el país, pero digamos que en mi país hemos dicho que el género, la igualdad de género es absolutamente vital y el presidente está anunciando que la igualdad de género es absolutamente crítica y que el gobierno trabaja con la igualdad de género como guía, y uno hace el RIA y aparece que las dimensiones de género para nada están traducidas en el documento de planificación, es un tema muy sensible. Entonces, y es un tema muy sensible que quizás el problema es que los documentos no están reflejando lo que el país está haciendo, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, se arranca una discusión, se arranca una conversación y se empieza a ver por qué eso no se ve reflejado. Entonces, en principio los RIAs podrían ser públicos, pero puede que en algunos casos algunos países prefieran mantenerlos de momento en lo que hacen ciertos ajustes para sentirse cómodos entre su discurso y sus documentos de planificación, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Entonces hay un caso por caso y algunos países los tienen públicos y otros no. Lo siento, me hace gracia el mensaje de no he podido hacer el obstáculo del sonido. Por suerte, bueno, tampoco me va a escuchar, pero por suerte esto queda grabado. Entonces, quien no haya podido, no haya funcionado bien, lo que sea, puede conectarse al enlace que se va a enviar y puede volver a escucharlo o revisarlo o lo que quieran. Ya, Javier, te paso la palabra para que expliques el SDG Index. Hablas de... Ok, bueno, no importa, te paso la palabra si quieres aclarar este añadido que has puesto ahí. Espera un momentito. Javier. Adelante, Javier. Gracias, Alejandro. Solamente aclarar que sí, que en el fondo, como todavía estamos teniendo criterios muy... O sea, que funcionan para tener la conversación en los países, funciona para identificar las brechas y hablar de ellas. A nivel oficial sería muy difícil poder decir que los gráficos de RIA, que los niveles de alineamiento que tenemos de RIA y que se han aprobado, que tras la conversación con gobiernos ha podido parecerles razonable a los gobiernos en un país, puede ser muy distinto del que le haya parecido a otro. O algunos países aceptan más o menos el primer análisis RIA y otros a lo mejor no es que se indignen, ¿no? Pero como que no lo aceptan de una forma tan directa y a lo mejor dicen esto no se puede publicar, esto hay que darle 1000 vueltas hasta que... Entonces ahí se habla porque te empiezan a decir, mira, es que no has mirado este plan, o este plan no lo has leído de esta forma, o esta política se tiene que reinterpretar, o vamos a aprobar todo eso. Entonces, hasta que no haya un criterio uniforme y que los países empiecen a decir, sí, yo apruebo este nivel inicial de alineamiento, yo creo que basada en la información de las Naciones Unidas, que está compilando las Naciones Unidas, ese link que está en la conversación de este tutorial, que es el del SDG Index, muestra la publicación de SDG Dashboard, todavía solo está en inglés, pero muestra a nivel global el nivel de alineamiento que podría ser como línea de base de acá a 2030. O sea, en ese sentido, eso es una cosa que poco a poco iremos comprobando cómo va viendo los avances, y el RIA será un documento de referencia importante ahí, pero no será un documento definitivo, porque es una cosa que de momento se está haciendo desde Naciones Unidas y que hay veces que hay discordancias con el gobierno. Over. Ya. No sé si esto ha servido para aclarar o para confundir más. Y además yo voy a añadir un poquito más a la confusión. El SDG Index es una medición que acaba de salir que trata de crear un índice para los SDGs, agarra solo algunas de las variables o proxies de las variables y todavía le queda bastante trabajo por hacer, ¿no? Pero evidentemente como documento de referencia está bien. Yo si quisiera compartir un documento con ustedes hoy, más que el SDG Index, que es importante que lo vean y está bien, es el informe global, pongo aquí el enlace, que se ha publicado por el secretario general de los ODS 2017, ¿no? Por ahí quieren echarle un vistazo a ese documento. Ahora, de nuevo, para no confundirnos, hay muchísimas iniciativas y muchísimas cosas pasando. El RIA, nuevamente, para que lo pensemos en términos prácticos, lo que nos sirve el RIA no nos va a decir cómo avanza la agenda o no avanza la agenda en nuestro país. El RIA lo que nos dice es
nos ayuda a repensar cómo estamos haciendo la política de nuestro país para que considere las diferentes dimensiones. Sí, Virginia, por supuesto, ya tenemos que cerrar. Lo que no quisiera son las 4. No quisiera cerrar y no quisiera extenderme más, pero tenía pendiente dar, dar la palabra a María Rosa. Entonces, María Rosa, dame un segundo. María Rosa, aquí está, Newt. María Rosa, en principio deberías poder hablar y te tendríamos que poder escuchar. Eh, María Rosa, ahora te vuelvo a poner al mute. Deberías poder hablar y tendríamos que poder escuchar. Hola. Ahora sí, te escuchamos. Sí, hola, te ¿me escucho. escuchan? Sí, Hola, Alejandro, ¿me escuchan? sí, María Rosa. Ay, bueno, pero muchas gracias. En realidad, como ustedes mismos dicen, esto es un proceso de aproximación. Lo que pasa es que viendo un poco el ejercicio, la actividad que ustedes están pidiendo para esta unidad, a mí me surgió alguna duda y sobre todo en la reflexión que hicieron hoy, es que en algunos casos las metas que aparecen en los planes de desarrollo, y particularmente en la de Querétaro, uno puede ver que hay definiciones muy generales y es en las acciones más específicas donde se puede encontrar el vínculo con algunas metas justamente de los ODS. Entonces, ahí la preocupación que tenía yo es cómo entra el criterio de valoración sobre el alineamiento. Yo no sé si con lo que Javier explicó más o menos se logra alcanzar, porque justamente, pero como a veces se hace referencia solo a las metas, era mi preocupación en qué medida el análisis del RIA nos quedamos solamente con las metas o tenemos que desmenuzarlos a nivel de las acciones. Ya, ahora, cuando hablamos de meta, hablamos de metas ODS y cuando hablamos de acciones, hablamos de acciones del documento de planificación del gobierno de turno, ¿verdad? Lo que pasa es que los gobiernos definen las áreas o los ejes de trabajo y tienen metas. Y entonces la idea es en qué medida esas metas se asocian también a las metas dentro de los objetivos de los ODS. Ya, me animo a responder, pero le voy a dejar a Javier si quiere complementar. Pero digamos que la lógica de este lado es si en el documento, a nivel de meta del documento de planificación, ya empieza a a responder a la meta de los ODS, ahí hay parte de la alineación. Si hay acciones más concretas que pueden dar más detalles sobre la meta en sí, pues entonces la alineación será mayor, ¿no? Dentro del partial y del total. Depende de si el ODS está, si la meta del ODS está siendo atendida o no. Pero le paso a Javier para que diga el caso concreto este que él lo estuvo viendo. Javier, por favor. Sí, muchas gracias, Alejandro. Creo que es una muy buena pregunta porque es una cosa que nos preguntamos cada vez que nos dan un documento nuevo. Cada documento tiene su parte especial y cada documento está estructurado de una forma que no podemos sacar conclusiones no podemos generalizar de los documentos de políticas. Lo que sí que podemos decir es los criterios que tenemos desde acá, que es en algún momento tenemos que elegir un nivel de análisis y un nivel en el que vamos a comparar líneas, estrategias, ejes, metas de un plan nacional o subnacional con las metas de ODS. Entonces, por ejemplo, si no les importa, puedo compartir mi pantalla. Sí, por favor. Pues, ahora, la verdad que no sé, a lo mejor me tienen que hacer presentador para que haga eso. Sí, ya un momento, Javier, te habilitamos. Permíteme. Recuerda que en la parte inferior vas a encontrar un icono de pantalla azul. Confírmame Sí. cuando ya lo estés viendo, ¿ok? Ok.
Si lo tienes en español, es un icono que dice compartir contenido, compartir su escritorio. Sí, ya dentro de poco se debería estar cargando. Que a lo mejor somos mucha gente, entonces... Pero estamos hablando de este plan de Querétaro. Entonces, este plan de Querétaro, no sé, ¿me confirman cuando puedan ver la pantalla? Recuerda que hay una segunda ventana, un segundo botón de confirmación en el Ya que se debes... está viendo, ¿eh? Se está viendo. ya salió. Ok. Ok, pues esto en el plan de Querétaro, así es como estructuran su política. Lo estructuran a nivel de un área temática muy grande que lo llaman eje. Los ejes tienen objetivos generales, los objetivos estrategias, programas, objetivos, estrategia específica, meta y línea de acción. Para este caso, según el criterio de nuestra oficina, que esto también puede variar, utilizamos el criterio de metas. No sé si la gente está viendo, a lo mejor estoy viendo muchos comentarios. Ah, vale, perfecto, gracias. Utilizamos el criterio de irnos a analizar a nivel de metas, no a nivel de líneas de acción, y lo puedo explicar en un caso concreto. Me tienen que dejar un momento que vaya acá. Bien. Ahora me he movido al eje 3, en el de Ciudad Amigable. Ese eje tiene objetivos, tiene estrategias y tiene metas. Entonces, dijimos que en nuestro criterio íbamos a comparar metas del plan de Querétaro, lo que en plan de Querétaro llaman meta, que en otros planes puede llamarse líneas de acción o estrategias, con las metas ODS. Entonces, en este caso, esta meta, estábamos diciendo que es una meta de infraestructura, equipamiento y movilidad de la ciudad para seguridad vial. Esta meta en sí ya se va al ODS, a metas del ODS infraestructuras y transporte urbano, a ODS de ciudades, e incluso se va al ODS de seguridad, de salud por la parte de seguridad vial. Entonces, si no hubiéramos tomado el criterio de meta y nos vamos al de líneas de acción, se mete ya, en nuestro criterio ya se mete a un nivel muy de proyecto. Entonces decidimos dejarlo a un nivel más política y entender que las líneas de acción son proyectos a nivel de ciudad para alcanzar esa meta. Pero esto es una cosa que ustedes pueden decidir. Yo aconsejaría para este ejercicio, porque la meta que ya ha sido analizada en este ejercicio de Querétaro se ha hecho por metas, entonces yo lo haría por metas. Si ustedes consideran que se tiene que hacer por líneas de acción, también estaría bien, pero entiendan que es más un nivel de proyecto. Over. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias por la aclaración. Yo creo que ha sido muy útil. Voy a aprovechar para añadir una palabra más, y ya vamos a cortar porque nos hemos pasado de la hora, pero había un comentario sobre el tema de aquí, Oscar. Considero clave el uso de criterios comunes al evaluar la alineación de las metas, porque no solo repercute en la calidad y objetividad del diálogo a partir de las brechas existentes, sino que también podría generar distorsión al momento de comparar resultados entre países. Estamos de acuerdo y por eso que estamos haciendo este ejercicio, ¿no? Es decir, hay un proceso de reflexión, como ven, de un equipo que llega a un consenso para definir cuál es el criterio, y después la idea de que podamos hacer este trabajo con más gente es que este equipo pueda hacer la parte de quality assurance, de asegurar que establecemos criterios que sean consistentes, ¿no? En todo caso, el hecho de que en el tiempo varíen los criterios es algo absolutamente normal. Voy a dar el ejemplo más básico. En un momento dado la pobreza se mide en 1,25 y en un momento dado se mide en 1,93. O es más, en nuestra región se mide en 4 y determinados países aún y todo deciden mantener el 1,25 para algunos temas que les interesa, ¿no? Entonces, la definición del criterio es absolutamente clave, la consistencia es clave también, y el otro punto es que no nos equivoquemos tampoco, esto no es un ejercicio matemático, ¿no? Entonces, si bien la comparación entre países va a ser más fácil cuando unamos criterios, de nuevo los documentos de planificación son distintos de un país a otro, entonces va a haber cierta distorsión. Y cada vez se toma más en serio el análisis cualitativo, cuando la gente de Gallup hace encuestas, por ejemplo, de percepción de bienestar y demás, entre todos los países, la recomendación de ellos es no comparar los resultados entre países, justamente porque por variables culturales y demás, puede que no haya consistencia en el criterio de evaluación de cada individuo en función de su cultura, de su país y demás. Lo que recomiendan es
comparar contra el propio país en el paso del tiempo. Es decir, si hago hoy la pregunta en República Dominicana de percepción de bienestar y vuelvo a preguntar al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente y comparo contra República Dominicana en el tiempo, ahí tengo una consistencia. La comparación entre países es un poco más difícil. Pero en todo caso, repito, nuestro objetivo y ejercicio aquí es que hay un equipo detrás tratando de llegar a consenso sobre los criterios, analizándolo en cada caso, y en el caso de que más gobiernos de la región quieran lanzarse con esto, este equipo, por supuesto, que sigue acompañando la reflexión y puede compartir cómo se ha hecho en los casos anteriores en búsqueda de esa consistencia, ¿no? Último mensaje y aquí cerramos. Por favor, piensen de verdad que el RIA arranca una conversación, no es un fin, es un arranque de una conversación. Vital, muy importante, muy apreciado. Yo creo que ahora que entremos en la etapa de combos y demás, nos vamos a entusiasmar por lo menos tanto como nos hemos entusiasmado en esta primera etapa. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Javier. Cualquier duda, estamos a la orden, y también les invito a que discutan entre ustedes en el foro, que se compartan y demás. Y bueno, nos quedan unas cuantas semanas, nos vemos en la siguiente unidad, en el siguiente módulo. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Recuerden, la próxima semana continuamos con nuestro webinar de apertura de la unidad 3. Ya hemos dado finalización a esta sesión. Gracias por participar. Que tengan buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego.